damos la bienvenida al pastor Gustavo Cuña, que ya debe estar en el púlpito, a ver si la cámara lo enfoca. Él va a presentar el sermón, el mensaje de la palabra de Dios. Ahora les invito para que oremos antes de eso. Gracias, Padre, que nos permites estar juntos, y esto es lo más lindo y lo más importante, y sobre todo delante de tu presencia, para adorarte en espíritu y en verdad. Ahora, Señor, queremos abrir tu palabra, la Biblia, para que traigas tus pensamientos a nuestras mentes y corazones. Bendice al pastor Gustavo mientras hace la exposición y bendícenos a todos donde estemos en este momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Lemuel. Buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, es una alegría estar aquí nuevamente, ver algunos rostros que hace tiempo que no nos vemos. Nos hemos visto por Zoom y toda la tecnología que tenemos hoy en día, así que damos gracias a Dios por todo eso. Trajo su Biblia, trajo su celular, trajo su tablet, así que le invito a abrir su Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, 24 al 28. Evangelio de Mateo, capítulo 7, del versículo 24 al 28. ¿Ya lo tiene? Como decía hace un instante, nos alegra hoy estar reunidos nuevamente, y la verdad que es una alegría poder estar aquí. Y damos gracias a Dios que en todos estos meses, después de ese famoso viernes 13 de marzo, Dios ha provisto toda la maquinaria para poder vernos, transmitir, y a un buen equipo de hermanos y hermanas, como decía el pastor, que han estado trabajando constantemente para que todo esto pueda salir, lo que ha sido la tecnología en todo este tiempo. Pero hoy nos alegra vernos nuevamente, pero aún más nos alegra saber que en todo este tiempo Dios ha sido fiel una vez más y ha estado junto a nosotros cada día, cada semana, en todo momento. Dios ha estado ahí en estos 7 meses y días que han pasado después del comienzo de la pandemia en nuestro país. Su cuidado, su cercanía, su provisión y su fortaleza han estado constantemente en nuestras vidas, en nuestras familias. Él ha estado con nosotros en todo momento. Su presencia ha sido constante. Dios ha sido fiel una vez más. Él ha estado junto a nosotros cada día, en cada momento, en cada situación que hemos vivido. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9, dice: Dios es fiel. Dios cumple sus promesas, su palabra, y promete estar junto a nosotros en todo momento. Así que cuando miramos todos estos meses que hemos pasado, todo este cambio, no solo en nuestra ciudad, en nuestro país, sino en todo este globo, este mundo, nosotros como cristianos vemos el cuidado de Dios en nuestras vidas. Como menciona el Salmo 46, versículo 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones, en todas las luchas, en todas las pruebas. Dios está ahí. ¿Cuántas angustias este año, verdad? ¿Cuántas luchas? ¿Cuántos miedos? ¿Cuántos temores? ¿Cuántas inseguridades quizás vino a nuestras vidas? ¿Cuántas preguntas? Señor, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Cuál es la situación que este mundo está enfrentando? ¿Usted se imagina atravesar todos estos 7 meses sin el cuidado de Dios en nuestras vidas? Lo que hubiera sido. Qué bueno saber que Dios está junto a nosotros cada día y podemos estar fortalecidos en Él. ¿A cuántos les habrá pasado en este tiempo que abrieron su armario, su alacena y dijeron: Señor, ya no quedan más alimentos, ya no hay nada para comer? ¿Cuántos lucharon este año con la posibilidad de ser enviados a un seguro de paro o fueron desempleados? Y un día el patrón dijo: bueno, por la pandemia tengo que despedirte. ¿Cuántas luchas, verdad? ¿Cuántas inseguridades? ¿Cuántas veces tomamos la palabra del Salmo 23:1? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En esos momentos de angustia, en esos momentos de lucha. Quizás tuvimos que atravesar el valle de sombra de muerte, quizás el valle de la dificultad, de la prueba, de la angustia, de la necesidad, pero supimos que Dios estaba ahí. Dios estaba junto a nosotros para acompañarnos
para cuidarnos. Quizás la prueba vino como un fuerte viento que todo lo arrasa. Así se presentó estos meses anteriores para muchos de nosotros, para muchos de ustedes. Una prueba dura que vino y nos sacudió, nos golpeó, dejando a su paso dificultades económicas, quizás pérdida de trabajo, como recién decía, ajustes en el presupuesto de nuestras familias, de nuestra vida personal y cuántas luchas más. Las crisis llegan así, inesperadamente, como un fuerte viento. Nos hace ver qué tan profundas son nuestras raíces o cuán profundo es nuestro cimiento. Cuán cimentado estábamos en Dios hasta ese famoso viernes 13. Todos decíamos, estoy firme, pero un día tocó timbre la prueba y llegó a nuestras vidas. Nos hace ver qué tan profundas son nuestras raíces, qué tan profundo estamos edificados en Dios, cuán profundo es nuestro cimiento. Pero nos recuerda que Jehová está conmigo como poderoso gigante. Dios está conmigo en todo tiempo, para fortalecerme, para animarme. ¿Cuántos de los que están aquí atravesaron dificultades? ¿Cuántas cosas hablamos este año? Problemas laborales, inseguridades. Parecía que todo iba a caer, pero no, Dios estuvo ahí para fortalecernos. Y todos decimos amén, porque Dios está ahí. Quizás en este tiempo nos pasó como la historia de Roberto Munger. ¿Se acuerdan aquellos que pasaron las clases para nuevos miembros? Donde Roberto compara la venida de Jesús como si fuera su casa. Y él hace toda una historia como Jesús va ubicándose en diferentes lugares de su casa. Y compara la venida de Jesús, la venida de Cristo, como si lo invitara a su propia casa. Y uno de los lugares muy interesantes que nos relata la historia es que cada mañana Jesús había separado un lugar para que se sentaran juntos a leer las Escrituras, a leer la Biblia. Entonces cada mañana, dice Roberto, yo bajaba las escaleras de mi dormitorio y ya me sentaba con Jesús a abrir la Biblia, a ver lo que Él tenía preparado para nosotros. Pero la historia sigue, y sigue el relato, y Roberto va diciendo, dice, no sé por qué, cada mañana yo me levantaba y pasaba un tiempo con Jesús aprendiendo de sus enseñanzas. Pero no fue nada intencional. Pero poco a poco, nos cuenta la historia, las presiones de la vida, las ocupaciones, las corridas, los apuros, los mensajes de celular, me fueron alejando de ese encuentro con Jesús cada día. No fue algo intencional, dice Roberto, pero empecé a faltar a mi encuentro regular con Jesús, que estaba cada día más ocupado y fui dejando a Jesús de lado. Y cuenta la historia, Roberto, que un día bajaba rápidamente la escalera y pasó por la puerta y vio la puerta que estaba entreabierta. Así que me asomé y miré y Jesús estaba allí. Como que Jesús estaba allí esperándolo. Ya había aprontado el agua para el café, el agua para el mate, alguna arepa, y Jesús estaba ahí esperando. Y le dijo, bendito maestro, ¿estabas acá? Dijo, sí, todos los días te he estado esperando. Cada mañana preparé el agua del mate, o por si querías un café, preparé las tostadas, y cada día tenía una enseñanza para compartir. Pero luego miraba por la ventana cómo te ibas rápido a tu trabajo. Estabas tan ocupado. Dije, pero quizás vuelva mañana. ¿Cuántas cosas nos hizo pensar este tiempo? ¿Cuántos descuidos en nuestras vidas? Quizás en este tiempo donde quizás estuvimos más tiempo nos volvimos a dar cuenta que Jesús estaba ahí, esperándonos cada día. En este tiempo que todos dijimos, tengo un poquito de tiempo más, cuando volvimos a abrir la Biblia nos dimos cuenta que Jesús siempre estuvo ahí y lo dejamos quietito ahí. Esto nos debería hacer pensar en dónde hemos invertido el tiempo en este tiempo, dónde hemos invertido nuestros recursos, dónde hemos invertido el tiempo en esta pandemia. ¿Cuántas veces hemos dejado a Jesús de lado y Él siempre ha estado ahí? ¿En cuántas cosas nos hemos detenido a gastar nuestro tiempo? ¿Cuántos cambios, cuántas personas hemos escuchado que en estos últimos meses están diciendo, ¿dónde invertí mi vida? Esta pandemia, este tiempo de receso me hizo pensar dónde estaba invirtiendo mi vida. Y fuimos escuchando muchas historias en estos últimos meses de personas que dijeron algunas de estas frases. Preste atención. No me había dado cuenta de que lejos estaba de mi familia. Las corridas, el celular, los mails. No me había dado cuenta de qué tan lejos estaba de mi familia, de mis hijos. Estaba en otra persona. Descubrí en este tiempo de pandemia
¿Cuánto disfrutan mis hijos de jugar conmigo? Jugamos a la pelota, hicimos tantas cosas en casa. ¿Y saben qué? No los tuve que rezongar. Ellos solo dejaron el celular y pasamos horas jugando con ellos. No me había dado cuenta cuánto tiempo estoy perdiendo en cosas que no son nada importantes y de edificación para mí. Me di cuenta que había dejado de disfrutar las cosas simples de la vida. Otros retomaron actividades que habían dejado y volvimos a ver en nuestros hogares cosas ricas. Volvimos a ver comida casera y tantas otras cosas como pizza, empanadas. ¿Verdad que muchos hogares me han dicho en este tiempo, y alguien me hace seña por ahí, que volvimos a ver todo esto? Pero hay un problema. También con toda esta comida casera tuvimos que recordar que las puertas tienen solamente 80 centímetros de largo, ¿no? Así que tuvimos que cuidarnos ahí también. Es un chiste para que se ría, ¿no? Pero volvemos a la pregunta, ¿qué es realmente lo importante en nuestras vidas? ¿Qué descubrimos en estos 7 meses? ¿Dónde está nuestro cimiento? ¿Dónde estamos cimentados como cristianos? Es un tiempo de reordenar nuestras vidas, volver a buscar a Dios, reordenar los tiempos, pensar en lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, en nuestras manos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestras hijas, y decir qué tiempo le estamos dando. La pandemia nos mostró nuestras debilidades y fortalezas espirituales, nos mostró cómo estábamos realmente. Vino para probarnos. Nos puso a prueba a ver qué tan fuertes somos espirituales. Decíamos estar fuertes espirituales, pero realmente ¿cómo estábamos? La pandemia se presentó como el cuento de los 3 cerditos y el lobo feroz. ¿Se acuerdan de esa historia? Para los que tienen 30 y pico, 40 y pico, algunos me dicen que sí, ¿no? Quizás los más chicos, mi hija me decía, sí, pero papá, es una historia muy vieja, ya me decía. Bueno, pero algunos de nosotros nos recordamos aquella historia de los 3 cerditos, ¿se acuerdan? Donde cada uno de los cerditos construye una casa para resguardarse, y en especial del lobo feroz. Así que cada uno construye una casa. Donde cada uno de los cerditos construye esa casa para resguardarse. El primer cerdito construye una casa de paja y cree que él ahí va a estar muy seguro. El segundo, una casita de madera. Y el tercero, que le llevó más tiempo, mucho más tiempo, la construyó de material. Los 2 primeros cerditos construyeron su casa muy rápido, muy rápido. Así que el primero la hizo de paja, la construyó, la hizo muy rápido y cuando terminó, agarró el termo el mate y fue a ver el segundo que la hizo de madera y los 2 se fueron a jugar y a entretenerse en otras cosas. Y se pararon en la cerca del tercer cerdito y le decía, estás demorando mucho, mira todo lo que estás haciendo, en vez de venir con nosotros, hacer esto, hacer lo otro, mira cuánto tiempo estás perdiendo ahí. Y se reían de él. Así que los 2 cerditos van al tercero y se ríen de él porque está perdiendo tiempo, está trabajando en su cimiento. Y siguen burlándose del cerdo que está construyendo día a día, lentamente, una propiedad muy segura. Y le siguen cantando, no tiene tiempo de jugar y cantar. Pero el cuentito sigue. Y de golpe aparece el lobo feroz de la historia. Y cada uno corre a su casa, a lo que habían construido. El primer cerdito se mete en su casa de paja, usted recordará. Y el lobo se para adelante y todos conocemos aquella historia, donde el lobo dice, soplaré, soplaré y tu casa derribaré, dice. Así que el lobo tomó aire, sopló y voló la casa del primer cerdito. Así que salió corriendo, fue a la segunda de madera, ya conoce la historia, el lobo se paró adelante, volvió a decir su discurso, soplaré, soplaré y tu casa derribaré. Así que segunda casa fue derribada y fueron a la casa donde tanto criticaba, donde había un buen cimiento. Así que entraron ahí y el lugar que tanto habían dicho que habían perdido tiempo, el lobo se paró adelante y volvió a decir lo mismo, soplaré, soplaré y tu casa derribaré. Pero en este caso, la situación fue distinta. El lobo sopló, sopló, sopló y la casa no cayó. Porque era una casa con un buen fundamento. Tenía un buen fundamento. Así que el lobo vino, como la prueba, sopló, sopló, pero la casa no cayó. Intenta varias veces, de varias maneras, pero sin resultados. Y el lobo termina por marcharse. Todos conocemos esta historia. Si tuviera que preguntarle con cuál edificio se identifica usted, solamente para que lo piense. ¿Cómo lo agarró la pandemia a usted? ¿Cómo fue esa edificación espiritual? No fue el lobo que se paró frente a su casa, pero ¿cómo lo agarró la pandemia en este tiempo?
¿Qué tiempo le dedicamos a fortalecer nuestros cimientos en Cristo? Quizás nos reímos en nuestro interior y cuántas críticas hicimos por ahí, pero de golpe la prueba llegó. Quizás esta pandemia llamada coronavirus dijo: soplaré, soplaré, soplaré y tu vida espiritual derribaré. Solo usted sabe eso y solo yo. ¿Cómo nos agarró la prueba? ¿Cómo nos agarró esta situación que vivimos en este tiempo? No fue el lobo feroz, fue una pandemia que llegó a una dura prueba con muchos medios de comunicación, asustando al pueblo, asustando a la gente de muchas cosas que podían pasar y que en algunos casos no llegaron. Soplaré, soplaré, soplaré y tu vida espiritual derribaré. ¿Y cómo estábamos? Cada uno de nosotros sabe cómo enfrentamos este tiempo, cómo nos agarró la prueba, qué tan fortalecidos en Cristo estábamos. Es en la crisis donde vemos lo profundo de nuestras raíces, qué tan cimentados estamos en Cristo, lo profundo de nuestro cimiento en Dios. ¿Qué tan fuertes somos espiritualmente? ¿Qué tan fuerte estamos agarrados a Cristo? La Biblia no nos habla de 3 cerditos, pero sí nos habla de 2 personajes, el prudente y el insensato, que ellos también tuvieron que edificar. Vamos al pasaje bíblico. Y dice en Mateo capítulo 7 del 24 al 28. Por tanto, dijo Jesús, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina, nos dice la Biblia. Dice el versículo siguiente: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza. Nos encontramos aquí en este pasaje bíblico, al final del Sermón del Monte, luego de los capítulos 5, 6 y finalizando el 7 del Evangelio de Mateo, donde Jesús les habló a sus seguidores y a la multitud de las características que debe tener todo cristiano, las características que debe tener en su vida, que deben tener los ciudadanos del reino de los cielos. Les habló de ser sal y luz, cuidarse de la ira, del adulterio y el divorcio. Les habló del amor a los enemigos, del afán y la ansiedad, entre muchas otras cosas. Como un buen maestro de aquellos días, los maestros terminaban con una ilustración práctica. Así que Jesús, en este caso, va a terminar con una ilustración práctica, que va a terminar su discurso con una imagen muy práctica, conocida por la mayoría. Porque es lo que Jesús, ustedes si prestan atención, toda la enseñanza que tenemos Jesús, toma cosas de aquellos días, del contexto de lo que la gente conoce, y lo trae como una enseñanza. Jesús va a relatar la historia de 2 hombres que necesitan construir sus casas. En esta historia puede parecer muy distinto, pero tienen muchas cosas en común. Los 2 tienen muchas cosas en común. Los 2 se han propuesto edificar, los 2 se han propuesto construir una casa, no solo el cimiento, sino que edificarla en su totalidad. Los 2 van a tener que planificar la construcción. Y las dos construcciones serán puestas a prueba. Podemos hablar mucho de nuestra vida espiritual y de lo espiritual que somos. De acá somos todos espirituales. Pero es la realidad de cada día. Es la realidad de cada día de lo que vivimos. Nuestras acciones, nuestro comportamiento frente a los demás. ¿Qué es lo que los otros ven en nuestras vidas? ¿Qué revelamos cada día de lo espiritual que somos? De nuestras actitudes. ¿Está el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Tenemos esas actitudes? ¿Son nuestras acciones que definen dónde estamos edificando? ¿Nuestros miedos ante las dificultades? Es nuestra vida. Es en nuestra vida donde vemos la espiritualidad de cada día. Podemos hablar mucho, podemos escribir mucho, podemos hacer tantas cosas, pero es en la acción de cada día que mostramos a los demás qué tan espirituales somos. Nuestras vidas no son una historia,
son una realidad que se construye día a día y que necesitan un buen cimiento. En aquellos días, nos dice la Biblia y los relatos históricos, en la tierra de Palestina y en aquellos días, el terreno era muy arenoso. Muchos de estos terrenos se encontraban en la falda de la montaña. Y con las lluvias, el agua se iba arrastrando, iba llevando la arena. Entonces, todo eso necesitaba un buen trabajo del que iba a edificar. Por eso, con las lluvias, la arena se iba arrastrando y el hombre prudente tiene que cavar hasta llegar al momento donde hay un cimiento sólido. Me dio curiosidad y busqué la palabra prudente. Este hombre prudente que se tomó el tiempo para edificar y llegar hasta la roca. Prudente significa que piensa acerca de los riesgos posibles que conlleven ciertos acontecimientos o actividades y arregla o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios en el futuro. Que piensa acerca de los riesgos. Este hombre pensó, si yo edifico sobre la arena, ¿cuál será la consecuencia? Si tomo estas medidas, pero si trabajo la arena, sacamos la arena, escarbamos y vamos a lo profundo, este puede ser el buen resultado. Así que nos dice la Biblia que luego que este hombre trabajó en el cimiento, edificó su casa, llegaron las pruebas, llegaron los vientos, llegaron las lluvias, que desbordaron los ríos y el terreno comenzó a ceder, pero la casa del hombre sabio se mantuvo en pie, se mantuvo firme. El primer hombre se tomó el tiempo para construir su cimiento, para trabajar hasta encontrar el terreno firme, donde poder edificar, donde poder construir. Y cuando uno piensa en eso, no solamente el hombre sabio, el hombre prudente, se detuvo en esa roca a edificar para vivir él, sino que puso una esposa, puso hijos, hijas, toda una familia. ¿Se imagina un derrumbe de uno? Sería el derrumbe de todos en total. No solamente es por nosotros, es por nuestros seres queridos que también van a ver en nosotros la enseñanza bíblica. ¿Cuán profundos son nuestros cimientos hoy? ¿Tenemos un cimiento profundo en Cristo? Pero el segundo, dice la Biblia, fue insensato, persona que muestra imprudencia, inmadurez en sus actos. Lo resume el diccionario, persona que cruza con la luz roja en la esquina sin mirar, como tantos de esos que vemos en la semana cuando andamos manejando, decimos, ¿qué tienen en la cabeza? ¿Cómo puede arriesgar su vida así? Este hombre arriesgó su vida también. No edificó sobre lo seguro, lo puso sobre la arena. Esta persona armó su casa sobre la arena sin profundidad. Así fue su resultado. Llegaron los vientos y el agua se llevó la casa. En arquitectura se dice que la calidad, presta atención, en arquitectura se dice que la calidad de los cimientos condicionará el éxito de un buen proyecto, pues su función es clave para la seguridad en el interior de la vivienda. Se lo leo una vez más. En arquitectura se dice que la calidad de los cimientos condicionará el éxito de un buen proyecto, pues su función es clave para la seguridad en el interior de la vivienda. Interesante, ¿verdad? La roca sobre la cual construye el hombre sabio son la palabra del Señor. Él toma la palabra de Dios, piensa, reflexiona, esto va a ser bueno para edificar mi vida personal, estas decisiones que estoy tomando van a ser buenas para desarrollar la vida de familia, para construir mi hogar. En este caso, el Sermón del Monte nos habla de esto, de la enseñanza dada por Cristo. Y Cristo hace un resumen de todo esto comparándola con esta historia. El hombre sabio evalúa su fe, evalúa la enseñanza bíblica y dice, bueno, esto es lo conveniente para mi vida. Evalúa su fe en Cristo y los resultados de esa fe. Sigue el consejo de su Señor. Oye, Jesús dijo, el que tenga oídos, no solamente para adorno, sino que tiene que entrar la información, entrar lo que el Señor nos dice, pensar y reflexionar. Obedece, cambia de actitud y pone en práctica. Proverbios capítulo 19, versículo 8 dice, el que aprende y pone en práctica lo aprendido, prosperará. Ahora, todos nos gusta el último pedacito, ¿verdad? ¿Verdad, Bruno? Todos nos gusta, Cristian. Prosperará. Y todos decimos, voy a prosperar. ¡Qué bien! Y Dios nos ha hecho también para prosperar. Pero ¿cuál es lo que nos dice la Biblia? El que aprende. ¿Y cómo aprendemos? En un proceso. Entendemos la palabra de Dios, pensamos, reflexionamos. Y dice el versículo de Proverbios, y pone en práctica. O sea que no se queda solo acá.
sino que entiendo la enseñanza bíblica y la pongo en práctica cada día. Se estima a sí mismo, piensa, bueno, esto va a ser beneficioso para mi vida, para la vida de la familia, para la vida de mi trabajo, para la vida de la iglesia. Y dice la Biblia que cuando toma esta actitud va a prosperar. Recordemos, necesitamos un buen cimiento. ¿Solo lo dice la Biblia? ¿Solo lo dice arquitectura? La BBC de Londres vino en un determinado momento a América Latina a investigar algunos países donde hubo un terremoto. Y en un país particular por ahí vino la BBC, hizo toda una investigación de cantidad de viviendas las que se habían derrumbado. Luego que armó el informe, dio el resultado al gobierno. Dijo, señores, lo que descubrimos en este derrumbe es que la mayoría de las casas que se vinieron abajo tenían un mal cimiento. Fueron mal cimentadas. Pero no todas se vinieron abajo, dijo la BBC. Fuimos a investigar algunas casas donde las casas no se vinieron abajo. Hablamos con los dueños, con los arquitectos y les preguntamos, ¿por qué esta casa no se vino abajo? Dijeron los arquitectos y los dueños de la casa, es que nosotros estuvimos 2 meses en el cimiento, trabajando en el cimiento, estuvimos tanto tiempo, le dimos un tiempo a los cimientos. Como la historia de los 3 cerditos, nuestros vecinos se reían de nosotros porque invertimos mucho tiempo en cimentar. Pero miren, el pueblo se vino abajo, nuestra casa está firme y nuestra familia adentro. Qué interesante, ¿verdad? Un informe. ¿Cómo está nuestra vida? Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece, el que constantemente está unido al Señor Jesucristo, unido a Él, dará mucho fruto, pues separado de mí, nada podremos hacer. Debemos seguir edificando el resto de la casa, un lugar donde ponemos a nuestros seres queridos, como decía hoy. No solamente ponemos el fundamento, hay que seguir trabajando día a día para seguir creciendo. No solamente crecemos nosotros como padres, esposos, sino que tenemos que pensar en el crecimiento de toda nuestra familia y cuando tenemos hijos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 9 dice así, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. ¿A quién? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa. ¿Cuando estés dónde? En tu casa. ¿A quién? A tus hijos. Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Tenemos el fundamento, trabajamos, pero ahora hay que seguir trabajando y cerrando toda la edificación. Y allí está nuestra familia, y allí están nuestros hijos, y allí está nuestra esposa, que tenemos que seguir en esta edificación espiritual. Después del cimiento, sigue el resto de la construcción de la casa. ¿Cómo está la fe por nuestros hogares, por nuestra casa? ¿Cuánto dedicamos el tiempo a enseñar Biblia a nuestros hogares? A mostrar con nuestro ejemplo, porque también podemos hablar mucho de Biblia, pero con nuestro ejemplo podemos borrar con el codo. Necesitamos cuidar a nuestra familia, necesitamos enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas, las actitudes cristianas, a edificar, a seguir adelante. ¿Qué tipo de cimiento están edificando nuestros seres queridos? ¿O estamos criticando, llevándose a lugares que no sirven para nuestra familia? ¿Somos sabios o necios? ¿De cuál de estos 2 constructores tomaríamos ejemplo? ¿El de la arena, rapidito? ¿O vamos a tomar nuestro tiempo para profundizar en la palabra de Dios? Tenemos que enfrentar las pruebas. Las pruebas van a venir, siempre están ahí. Nadie es inmune a las pruebas, a las luchas y a la desgracia que pueda venir a nuestras vidas. ¿Por qué a mí?, dicen las personas, a mi familia. ¿Qué sentido tiene todas estas cosas que he vivido o las estoy viviendo? Dios permite ciertas situaciones para nuestro bien, para que seamos fortalecidos, para que aprendamos a confiar en Él cada día, para que lo busquemos. Otras situaciones llegan a nuestra vida en un mundo lejos de Dios, porque vivimos en un mundo pecador. Hay algo peor que la pandemia que vivimos en este tiempo. La peor pandemia se llama pecado, que nos aleja de Dios. El apóstol Pablo nos enseña que necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. La búsqueda de Dios
en su palabra y la guía del Espíritu Santo. Por tanto, tengan cuidado de cómo andan, de cómo viven, de cómo hablan, de cómo actúan, de qué cosas dejan mostrar con su vida y sus acciones. No sean insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. Y nos habla de esto Efesios 5, 5 al 18. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Hoy tenemos mucha información sobre la obra de Cristo y la Biblia, pero ¿realmente conocemos a Cristo? ¿Realmente tenemos un encuentro personal con el Señor Jesucristo? Él es nuestro fundamento. Estoy construyendo mi vida y estoy cimentando mi vida espiritual y familiar con Cristo. Él es el fundamento de mi vida. La base de una construcción es el elemento más importante de cualquier edificación, recién decíamos. ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿Cuál es nuestro cimiento? ¿Cuán profundas son las raíces que el Señor quiere que edificamos cada día? ¿Estoy profundizando? ¿A quién me voy a parecer? ¿A la historia de los tres cerditos? ¿A cuál personaje? Pero la Biblia nos dice esta historia de un hombre prudente y un hombre insensato. ¿A quién me parezco? La base de una construcción es el elemento más importante de cualquier edificación. Podemos tener la mejor Biblia, la mejor biblioteca, puedo tener saco, corbata y estar muy lindo, decir que Dios le bendiga, pero ¿cuál es la realidad de mi vida espiritual? ¿Qué estoy mostrando a mis seres queridos? En mi vida, en mi casa. Puedo hablar de mucho ser espiritual, pero demuestro otras cosas muy distintas por ahí. En este tiempo de pandemia, un viernes, luego la clase de bautismo, estaba muy cansado. Así que le dije a mi esposa, terminé la clase como 7:30, 7:40 de la tarde, le dije a mi esposa, me voy a bañar, cada tanto hago ese tipo de cosas. Así que me bañé y me fui a acostar. Y no soy mucho de mirar tele, pero me puse a ver la biografía de alguien. Las 3/4 partes de esa biografía decía su familia, este cantante se volvió muy espiritual, pero en ese mismo momento, ese hombre que la familia decía que era tan espiritual, se estaba peleando con sus compañeros de orquesta, diciendo, ganaste tanto, yo quiero más dinero. Entonces, la familia decía, está muy espiritual, y en el mismo momento se estaba peleando con todo el mundo, ¿no? Y me venía esto a la mente el otro día también. Decimos que somos espirituales, pero a veces nos estamos peleando con todo el mundo. Qué contradicción, ¿verdad? No tenemos que pensar que somos una sola cosa. Por eso esta historia bíblica nos habla de esto. Tenemos que cada día seguir pensando cuál es el fundamento. Y el fundamento es el Señor Jesucristo y pensar cómo lo estoy construyendo. La prueba sigue, la pandemia sigue. Las pruebas y las noticias siguen todos los días en el informativo. ¿Cómo está mi cimiento? ¿Cómo estoy edificando y en quién estoy confiando? La prueba seguirá adelante. Y cuando pase esto, vendrá otra. ¿Cómo me va a encontrar? Mientras volvíamos a Colonia, después de unos días de estar en Buenos Aires, tomamos uno de los barcos chicos del servicio que hace el cruce. En determinado momento se levantó un fuerte viento en el río. Ahí tenemos algunas cuantas historias de esta. Pero se levantó mucho viento, las olas eran bastante grandes, así que el barco se empezó a sacudir bastante. No era un barco muy grande, todos saben, son barcos chicos, así que el barco se empezó a sacudir de un lado a otro. Íbamos con nuestras hijas, esta historia tiene como 8 o 9 años para atrás, así que en determinado momento una mujer se levantó de un asiento y dijo, nos hundimos, vamos a morir todos, dijo. Sí, vamos a morir todos. Así que agarró uno de los muchachos que estaban del servicio del barco, lo agarró su camisa blanca y lo empezó a sacudir como que fuera una ramita. Lo sacudía. Poneme el salvavidas, dijo, poneme el salvavidas. Y aquel hombre fue, bueno, le puso el salvavidas, se lo ató, la mujer se sentó y había entrado en pánico total. La persona que estaba delante dijo, estamos volviendo de vuelta a Buenos Aires porque la verdad que no vamos a poder llegar a Colonia, dijo. Así que estamos volviendo. Yo no sé porque no se veía nada. Otras personas decían, no vemos la orilla, estamos perdidos, decía. Entonces, entre todos esos comentarios que estábamos navegando en esos minutos, teníamos con nuestra esposa nuestras hijas, que nos miraban y decían, ¿y papi? ¿Qué es la realidad de todo esto? La gente empezó a gritar, a descomponerse, la gente que iba y venía. Y me dice, papá, ¿qué está pasando? Tranquila, le digo. ¿Dónde está el capitán? Está arriba, porque sé que el capitán va arriba. Bueno, tranquilos.
Si hubiera pasado algo, el capitán hubiera dicho algo que estaba pasando. Tranquilas, el capitán está arriba, sabe a dónde vamos. En estos días que estamos viviendo, también vemos en el WhatsApp, en las noticias, nos vamos a morir todos, vendrán luchas, no sabemos a dónde vamos. Y la gente nos mira a nosotros. Tú que eres cristiano, ¿cómo estás viviendo? Y nosotros estoy con mucho miedo igual que tú. No, estamos bien cimentados. Tenemos que estar bien firmes en el Señor Jesucristo y nosotros decir también, tranquilos, el Señor sabe a dónde va. Que el Señor nos bendiga a todos, nos dé la fortaleza para seguir adelante y saber que cuando ponemos nuestras vidas en el cimiento que es el Señor Jesucristo, podemos estar seguros. Le vamos a pedir a nuestra hermana Sonia de la Rosa que nos dirija en oración. Señor, venimos a ti con mucha gratitud en nuestro corazón, porque tú eres nuestro Padre Celestial. Tú eres perfecto y santo, y tú sabes siempre lo que es mejor para nuestras vidas. Gracias te damos por el privilegio que tenemos de haberte conocido, de tenerte en nuestras vidas, de estar aferrados a ti, que eres la roca de nuestra salvación. Gracias, Señor, porque en medio de tanta dificultad en este mundo, podemos aferrarnos a ti y estar seguros. Te damos gracias por la iglesia, por cada hermano, por cada hijo tuyo que sigue fiel y firme en tus caminos. Te pedimos, Señor, consuelo y fortaleza para Marcos, Verónica, Iván, que tú los bendigas, que tú los fortalezcas, les des el consuelo a sus vidas por la pérdida de este ser querido. Señor, por los demás hermanos que puedan estar en alguna situación difícil y tú las conoces, asísteles en esta hora, que tengan tu fuerza, que tengan tu bendición en medio de sus situaciones. Una vez más, Señor, gracias por este tiempo que nos has dado de estar juntos como iglesia, algunos presentes en el templo, otros por el Zoom, pero gracias porque tú estás con nosotros. Encomendamos nuestra vida para esta semana en tus preciosas manos y te pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.